Bueno, estamos a días del 1 de Mayo, muchas repercusiones hubo en toda la nación, pero sobre todo en la provincia de Santa Fe. Hubo conferencia de prensa y posicionamiento político, sindical, en algo que debería ser hoy, en la era Milei, visceral, digamos, neurálgico. Tener un discurso para levantar banderas que se van perdiendo, que quizás se van perdiendo, yo veo en los discursos del Congreso Nacional. Hoy lo primero que debería pasar por la agenda pública sería qué pasa, digamos, para generar trabajo, para que no se pierda trabajo, para generar trabajo, y qué pasa con las jubilaciones y pensiones a nivel nacional. Pero vamos al espectro provincial, vamos al escenario provincial. Ya está el secretario general de la bancaria y también de la CGT, Claudio Girardi, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudito? ¿Todo bien? Bueno, bien en lo personal, complejo en el panorama general, y gracias por la invitación. ¿Pensás que, digamos, que hoy se está perdiendo mucho el debate de parte del panperonismo, de parte de la multisectorial de fuerzas vivas, sindicales, organizaciones intermedias, en el debate que propuso Milei, y parece como que se movió como pez en el agua, y hay un gran porcentual de la población argentina que sigue adhiriendo, digamos, a ese concepto que ya ni siquiera es neoliberal, es de derecha pura. A la derecha de él no hay algo más extremo. De Loredo, creo que estamos a la derecha. De Loredo, pensás vos, radical. Y cuando uno ve la reforma laboral que presentó De Loredo con un grupo de radicales, es mucho más dura que la que había presentado Milei. Digo, la verdad que, sí, antes de ir a la respuesta tuya, cuando yo le estaba escuchando a De Loredo y digo, bueno, es un discurso para decir no te acompaño. La verdad que sinceramente me da vergüenza ajena, digo, ¿no? Ver ese grupo de radicales que intenta diferenciarse de la nada y terminan siendo cómplices, juraron por Raúl Alfonsín y son cómplices de Milei. Entonces digo, y el peronismo a nivel nacional, incluso en la provincia, creo que tiene falencias. Hay posiciones, más allá de lo que votan los legisladores, no hay posiciones fuertes, claras, desde el partido hablo, ¿no? De quienes son legisladores, en contra de las políticas de Milei. Hay que ir pensando en una alternativa política diferente a lo de Milei, pero sí con un panorama de lo que es el mundo y lo que es la Latinoamérica y lo que es la misma Argentina, diferente a lo que fue el 2003 de Néstor Kirchner, por dar un ejemplo. Y me parece que eso nos falta mucho construir. En el medio creo que hay un abuso de parte del presidente de engañar a la gente sobre lo que él dijo, esto es contra la casta, y la gente pensó que la casta era algo malo, digamos, algo que estaba ahí. Y cuando la casta es las jubilaciones no solo de las nacionales, sino al no mandar los aportes a las cajas de las provincias, también es a las provinciales, cuando es a todos los sectores populares, el trabajo, no solo al trabajador en sí mismo, sino a los sectores que generan trabajo. A ver, hay cosas que son gravísimas de parte del presidente de la Nación. Ir al Yao Yao y decir que es un héroe de la Argentina quien evade, y ningún fiscal lo llamó, la verdad es que nos llama la atención. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté callada después de algunas barbaridades. Decir que el Estado nacional, como él lo define, que parece que es una banda, es una asociación ilícita, ha dicho esa palabra, y nadie dice nada, lo pone en una situación extremadamente grave. Ahora, hay muchos que dijimos en la campaña que no había que acompañar a Milei porque el ajuste iba a ser sobre los sectores populares. Seguramente por errores o porque no pudimos convencer, la gente se apoyó a Milei, pero por errores también, ¿no? Digo, sí, nos preocupa porque sabemos que el desencanto de la gente es grande. La marcha del 23 fue una foto, pero la marcha del 24 de enero en Santa Fe y en el país también fue fuerte. Digamos, la primera movilización fue el 26 de diciembre, ahí la gente confiaba mucho.
La del 24 de enero fue fuerte, la del 8 de marzo, la del 24 de marzo, y ahí caemos a la del 23 de abril, que fue sumamente importante. La más importante. La más importante. De ahí a la de ayer, la del 1 de mayo, que digamos también fue otra marca, y de acá vamos de cara al paro del 9 y antes de mayo. Está la intermedia del 6, que es el transporte. Transporte te puede paralizar todo el país. Transporte, y después hay paros sectoriales o hay movilizaciones sectoriales que seguramente van a hacerse fuertes. Y en el medio vos escuchás, sector de comerciantes que cada vez vende menos, determinados sectores de la producción que si le abren las importaciones los va a destrozar, las universidades hechas pedazos, el CONICET hecho pedazo, intento de privatización de cualquier empresa bajo cualquier excusa. Y yo daba un ejemplo con algunos colegas tuyos. Si vos compras una casa usada, que tiene un montón de años y tiene una pared con humedad, el baño que ya está obsoleto, la cocina que hay que modificarla, digo, lo comparo con el país que dice recibió Milei, con problemas. Vos cuando haces eso no derrumbás la casa, no la agarrás a mazazo y si esta casa no sirve para nada. Digo, lo que haces es arreglar la pared, arreglar el baño, arreglar la cocina para tener la casa que querés. Lo que nosotros vemos es que agarró a mazazo el país, y que sea lo que Dios quiera, y que yo decía recién en un reportaje que aquel gobernador o aquel dirigente que quiera ser candidato a presidente dentro de 2 años, me parece que va a tener que ser un curso de capacitación de CEO de multinacionales, porque está destrozando el Estado y dejando un Estado chiquitito, y mentira de lo que dice. Y vamos a dar algunos ejemplos. Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia, Alemania, China, Rusia, la India, tienen estados totalmente fuertes. Y tomamos... Y economías cerradas. Y economía cerrada, que vos para vender este vasito tenés que pasar 300 permisos y hay que ver si te lo dejan vender. Entonces, lo que dice esa falsa libertad que él habla no es real. Entonces digo, acá la industria nacional corre riesgo porque va a ser, cuando vos levantaste las tarifas, sobre todo los combustibles líquidos, gaseosos y electricidad, que es con que se produce o el fuel oil, o el gas, o la energía eléctrica, y lo sacaste de competencia internacional, es muy difícil competir, fabricar un producto con países que tienen subsidiada la energía para el sector productivo. Cuando vos, entonces, eso genera que la empresa se decaiga o se funda, y después generás trabajadores en la calle, generás pobreza. A eso el achique del poder adquisitivo de los sectores del trabajo, no solo hablo del trabajador con recibo sueldo, el monotributista que es electricista, el gasista, el profesional de la salud que es monotributista, está ganando menos y por ende consume menos. Entonces digo, y mucha gente que está entrando en situación de pobreza, dejando la clase media, ganando menos de 700.000 o 800.000 pesos mensuales en una familia de 4, y mucha gente que es pobre que pasa a la indigencia. ¿Qué es lo que salió el otro día, por ejemplo, en la legislatura? Aberraciones. Por un lado, atacás al sector de jubilaciones, aquellos que no pudieron hacer todos los aportes, pero le das la posibilidad a blanquear a los capitales más grandes hasta $100.000 de blanqueo sin pagar nada. De $100.000 en adelante, el 5% si lo haces en 3 meses, el 10% si lo haces en 6 meses, pero ni siquiera estudiás si a esa persona que le permitís blanquear es la misma que le permitió Macri blanquear. Entonces esto es una joda. Si nosotros dos tenemos empresa, vos pagás y yo no pago, hasta es desleal la competencia. Total, yo cada tanto tengo un blanqueo. Y el blanqueo es contra los tributos municipales, provinciales, nacionales, contra los derechos de la clase trabajadora. Entonces digo, aberraciones constantes. Y hay legisladores de Unión por la Práctica que esto lo plantearon, quiero decir, ¿no? Sí. Digo, a otro ejemplo. Le metés impuesto a las ganancias que en principio es para 1 millón de trabajadores. Si la inflación es alta va a ser a 2 millones. Y ahora cuento por qué. Y por otro lado, bienes personales lo bajaste de una forma que aquel que tenga 20 propiedades en Argentina y fuera del país va a pagar cada vez menos, va a ser cada vez más rico, y alguien que cobra 1.800.000 pesos brutos por mes promedio, entonces sí, si vos tenés un bono, si vos tenés el aguinaldo, entra en eso, no es 1.800.000 lo que vos cobrás bruto.
Entonces vas a tener un promedio de bajo 1.500.000. Si a eso le sacás el 20% de aporte de ley, es 1.200.000 neto de bolsillo. Cuando esto se aplique, si se aplica, ojalá no salga del Senado, pero si llega a salir positivamente del Senado, se aplique a partir de junio, para no ser pobre vas a necesitar cerca de 1.000.000 de pesos, una familia. Para no ser pobre, y con 1.200.000 de bolsillo mensual vas a empezar a pagar ganancia. Y le sacaste la zona sur, que era el 20 y pico %, le sacaste todos los otros 18 puntos que había para poder grabar. Entonces, y a su vez, como hay en el con esta media sanción una sola vez para actualizar por año, si hay inflación alta, en enero empiezan a pagar 1.000.000 y en noviembre van a terminar pagando 2 millones de trabajadores. A mí me parece que la rareza de todo esto es la coincidencia que tienen Cristina Fernández y Elisa Carrió. Una dice, está entregando el país, y la otra dice, pacto con la mafia. ¿Qué análisis hace de eso? A ver, para mí Milei es un títere del poder. Le escriben todo en otro lugar, otro libreto. Es un tipo que creo que el día que se le termine la función, casa él, la hermana y los supuestos perros, la foto de los perros, la historia de los perros, y se va a vivir a otro lugar del país, otro lugar del mundo, perdón. Y se terminó la historia de este, para mí, un personaje que agarró a la gente en una posición incómoda en su vida personal y la captó con un voto con, esto saben ustedes, con palabras claves que se utilizan desde la publicidad. Pero la preocupación que uno tiene, más allá de lo que dice la expresidenta o dos grandes dirigentes, según el gusto de cada uno, pero importante, como Carrió o Cristina, uno lo que ve es muertes en la calle en cualquier momento. Digo, hay gente... ¿Muertes por represión? Muertes por represión, pero además vamos a ir a la década del 90, al Menem de la Rúa, depresión, la gente que anda muy mal, algunos temas por salud y otros por unas cuestiones económicas, depresión, ansiedad de la gente, el sistema nervioso al extremo de mucha gente que le está haciendo mal. Salud mental. La salud mental destruida, con altos niveles de consumo de diferentes sustancias, que es fruto de este mundo moderno que se vive, que afecta a la salud mental de la gente. Entonces digo, uno ve muerte y desazón. Yo no veo la luz positiva. Ojalá haya venido a cambiar para bien. Pero acá está cómodo el dueño de Techín, pero el taller metalúrgico de 20 trabajadores se funde. Sí. Entonces digo, de eso estamos hablando, de los comercios de la ciudad de Santa Fe, que están vendiendo, según lo que dice Camel, 42% menos de promedio. Entonces digo, ¿dónde van a ir? ¿Dónde va a ir esa gente? ¿Qué va a hacer esa gente? Ya empecé a ver en esta ciudad un montón de inmobiliarias con carteles de locales comerciales, se alquila, se alquila, se alquila. Eso ya lo hemos vivido en la década del 90. Entonces, a ver, es desazón. Ahora, nosotros del movimiento obrero es enfrentarnos a estas políticas. Ahora, todo esto termina armando un proyecto político alternativo para darle viabilidad al país, para reconstruir el país, pero además, por sobre todas las cuestiones, para darle una alternativa a la gente. Claudio, te voy a meter esta última pregunta en el escenario político provincial. Vamos a hacer un complemento. Nadie recoge el guante de la oposición justicialista por la mayoría automática que tiene Puyaro, primero. Segundo, el sector de Perotti dice que no es contundente Puyaro sobre el futuro de la AEP y esta ola privatizadora que tiene Milei, si no puede repercutir directamente en la provincia de Santa Fe. Esos dos temas. ¿Quién recoge el guante de la oposición a Puyaro y cuál puede llegar a ser el futuro de la AEP? Bueno, primero, nosotros nos oponemos a cualquier tipo de privatizaciones, nacionales o provinciales, en este caso de Aguas o de la AEP, como CGT. Segundo, me parece que el Partido Justicialista en la provincia se armó en forma rápida y no contiene un montón de sectores. Y me parece que le están agarrando el camino. Digamos, la foto de dos importantes senadores en la Fundación Libertad aplaudiendo
Por lo menos a mí no me contiene. Y cuando se estaba armando, yo tengo cargos en el Partido Socialista, no sé, por lo menos 20 y pico años seguidos. Y cuando me llamaron, dije, no voy a participar de este Partido Socialista. No me representa el formato del pejotismo actual, del que terminó sobre el final, en muchos silencios, ni una conferencia de prensa en contra de Milei, y con el que viene armado en un formato que pareciera que sirve más para un sector que para tener un proyecto alternativo en la provincia. Entonces digo, para ser claro en el posicionamiento, nosotros como CGT no nos toca recoger el guante como opositores al gobierno de, en este caso, del actual gobernador. Sí le podemos criticar al gobernador como CGT, que hace un mes y medio le pedimos las centrales, una entrevista del gobernador, la motorizamos a través de 2 de sus ministros y nunca nos dio una entrevista para hablar de estas cuestiones, de cuestiones que tienen que ver con lo que hablamos recién, del país, de lo que significa el apriete de un presidente, que aprieta... Del Pacto de Mayo, por ejemplo. Sí, del Pacto de Mayo, de lo que va a pasar con la caja de jubilación en la provincia, de lo que va a pasar con las tarifas, de lo que va a pasar con el mundo del trabajo. No por responsabilizar al gobernador, sino que hay que tener un diálogo y si nos ponemos de acuerdo vamos a ser los primeros en respaldar, como lo hemos hecho con el tema de seguridad con el gobernador, como CGT hemos ido a plantear fuimos a llevar a la mesa el diálogo, el respaldo para la emergencia social que necesitaba el gobernador. Entonces digo, nosotros fuimos, la Secretaría a planteárselo a la mesa del diálogo donde participamos y la mesa del diálogo planteándoselo en apoyo al gobernador. Ahora, ¿nos oponemos a algunas políticas del gobernador? Sin lugar a dudas, hay políticas que nosotros nos compartimos, las queremos analizar, las queremos evaluar, pero me parece que el gobernador debería convocar. ¿Es contundente, Puyaro, con respecto a para vos, es contundente con respecto al futuro de la EPE? No. No, a vos también te queda duda. Me queda duda porque... O sea, no sos el único dirigente, digamos. A ver, pero vos que sos el líder sindical... Si hay dudas, si yo soy gobernador y tengo dudas, salgo de un comunicado o una conferencia y me digo, no voy a privatizar la EPE, bajo ningún concepto. Listo, es una definición. Si no hay esa definición, generan dudas. Vos no la escuchaste esa definición. No la escuché. Ojalá la tenga, porque nos quedamos tranquilos todos y salvamos una empresa que es muy importante y que la verdad que muchos gobiernos, a sus formas, no todo igual, la cuidaron. Me parece que Puyaro tiene que ordenar su frente, no porque no saque leyes a favor, sino porque no es claro. Cuando vos tenés a la diputada, discúlpeme, no me acuerdo el apellido, diputada nacional del radicalismo, la que reemplazó a Victoria Tejeda, y a Barletta votando a favor de la ley bases, y tenés los 2 diputados nacionales del socialismo votando en contra. Entonces digo, y son el mismo frente. Entonces digo, me parece que no alcanza con un discurso medio, me parece que tienen que profundizar. Yo soy de lo que cree que no Puyaro. Cualquier gobernador que está en media se lo lleva puesto. La realidad, no hoy, se lo lleva puesto la realidad en poco tiempo. La gente no va a soportar mucho más el ajuste del bolsillo. La gente ya no soporta más el ajuste del bolsillo. Entonces digo, los comercios no soportan más los gastos fijos y las pocas ventas. Las industrias no soportan más tener menos producción, no saben a quién vender lo suyo y además le abrimos las importaciones, sin prepararnos, lo que fue el dumping de la década del 90. Entonces digo, me parece que el gobernador tendría que sentarse con algunos sectores, caso nuestro, como el movimiento obrero, que posiblemente encontremos acuerdos en algunas cuestiones, pero hay que ser claro. Si hay liviandad en las palabras, si hay doble discurso, yo lo digo muy claro en muchos reportajes con colega tuyo, para ser diferente a Milei, hay que actuar en forma diferente a Milei. A ver, por ejemplo, no estamos de acuerdo con Puyaro. Estamos en contra de los despidos del gobierno nacional. Y estamos en contra de los despidos que hizo Puyaro. Decreto con planta permanente, trabajadores despedidos. No estamos de acuerdo. Jamás vamos a estar de acuerdo con trabajadores despedidos. Y lo que nos resulta raro, lo único que está revisando el gobierno de Puyaro son los contratos laborales para hacer planta permanente. Lo demás nada. Yo no creo que los trabajadores y las trabajadoras que hayan pasado planta permanente no trabajen. Son trabajadores y parece un castigo a trabajadores. No estamos de acuerdo con Puyaro con eso.
Entonces digo, y se lo hemos manifestado al Ministerio de Trabajo, a varios funcionarios. No estamos ni vamos a estar nunca de acuerdo con despidos de trabajadores sin ningún tipo de causa. Ahora, si un despido, un trabajador cometió un ilícito o lo que fuera, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando que agarraron, vamos a revisar decreto con pase a planta permanente, con presupuesto aprobado por la legislatura y los echamos. No importa los nombres de las trabajadoras o trabajadoras, de los trabajadores. Y si hubiera algún caso en un decreto donde hubiera que revisarlo, sí, un caso o dos. Pero yo las personas que conozco son personas que estaban trabajando en diferentes organismos de la provincia. Entonces digo, no vamos a estar de acuerdo nunca con eso. Claudio, como siempre es un gusto. No, gracias a vos como siempre y también un gusto.